Bueno, buenas tardes. Hoy va a ser un poco diferente el lugar donde voy a hacer el video. Em, Tengo demasiado que hablar, demasiado que contarles. Bueno, ya si vieron los videos anteriores, mi mamá estuvo en el hospital por 17 días. Estuvo internada pues por esos 17 días en el hospital. De esos 17 días estuvo 14 en la UCI, que es la unidad de cuidados intensivos, y todo eso por una salmonela. Entonces, pues es suficientemente claro de que hay que tener mucho cuidado con la manipulación de los alimentos. No fue precisamente ella que fue la que manipuló mal, digamos, estos alimentos, sino que fue ella a una fiesta y bueno, había como una tortilla española la cual estaba aparentemente infectada, o bueno, que se había generado, digamos, la bacteria. Y bueno, 10 personas consumieron de esta tortilla española, de esta torta española, y de esos 10, 5 fueron hospitalizados. Y mi mamá fue de las peores. Entonces, por dicha ya está bien, por dicha ya está en la casa. De hecho, este viernes que acaba de pasar, hoy es lunes, fui a recogerla para ya finalmente sacarla, ¿verdad? O darle la salida del hospital. Quería compartirles, bueno, número uno, antes de entrar con el tema que tengo ahorita en la mano, la importancia de priorizar nuestra salud. Siento que muchas veces, y yo tengo muchas llamadas del día, no solo con pacientes, sino que también como personas que están interesadas en empezar el proceso con Healthy Soul conmigo, que es lo mismo, pero porque tengo varios servicios que más adelante también les voy a estar contando. Pero cuando inician un proceso conmigo, número uno, no atiendo a cualquier persona, sino que realmente vamos a entender qué necesita esta persona, cuál es el historial de la persona para poder ver si le podemos ayudar o no, qué es lo que anda buscando también, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si a una persona nada más le interesa hacer una dieta y no le importa calidad de comida y ni nada, de fijo yo no voy a atender a ese tipo de personas, ¿verdad? Entonces, es importante este tipo de llamadas, pues, puesto que es una inversión, ¿verdad? Es inversión de dinero, de tiempo, compromiso también. Entonces por eso es importante las llamadas. Hablando de esto, en las llamadas pasa mucho que dicen, ay, me encanta el proceso, está increíble, eso es lo que yo necesito en mi vida, hace años no veo algo como esto, o sea, en mi vida he visto que se trabaja la nutrición de esta manera, etc. Y resulta que siempre tienen como una excusa para no iniciar, ya sea un viaje, no sé, algo del carro o un montón de cosas que obviamente dependiendo de cada caso sí puede ser cierto, pero también hay un miedo muy grande de querer empezar y cuidar el cuerpo de una manera que tal vez esa vez sí funcione, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros estamos acostumbrados a hacer una dieta donde ir a la nutricionista, que simplemente nos dan un plan y siempre nos quejamos de que no funciona, que yo siempre igualmente tengo problemas digestivos o que no tengo hábitos y yo se los quiero inculcar a mi hija, a mi hijo, pero yo no tengo mis propios hábitos, etc. Y seguimos con esa historia y esa historia, incluso nos empezamos a acostumbrar a esta historia, lo cual se vuelve muy peligroso porque empezar a generar cambios para bien incluso se puede ver bastante incómodo y genera un miedo, o verdad, como ese miedo a empezar algo nuevo, número uno, y empezar algo que tal vez sí funcione esta vez, ¿verdad? Entonces, lo digo porque la salud es literalmente lo único que tenemos. Ver a mi mamá en el hospital, en la UCI, que solo hay como 8 campos en la UCI, ver a otras personas, pues hubo 2 señores que se murieron, verlos entubados, obviamente también tenía que ver con edad y bueno, ciertas condiciones que a veces no están dentro de nuestras manos, pero si nosotros tenemos la capacidad de generar ese cambio, ¿verdad? De hacer ciertas cosas en el día a día que nos vaya a ayudar a nosotros cambiar, digamos, esa probabilidad de que estemos en el hospital o que tengamos alguna condición o alguna enfermedad y está en mis manos, literal, ¿por qué no lo haría? ¿Verdad? O sea, ¿por qué no priorizaría eso? O sea, para mí eso es demasiado increíble, como algo tan sencillo como ciertos hábitos y cosas que podemos hacer nosotros en el día a día y hacerlo de manera constante y sostenible pueda generar un cambio tan grande en la vida de alguien. Y aún así las personas no lo entienden y lo dejan de último. De hecho, tuve una paciente que ya terminó el proceso, que por cierto tengo que mandarle un mensaje porque se me olvidó mandarle un mensaje. Perdón, ya le tuve que mandar el mensaje porque si no se me olvidaba. Yo me acuerdo que ella
Al inicio me había comentado que tenía problemas digestivos muy fuertes, que se estaba enfermando mucho y que quería, verdad, no sabía cocinar, que ella se acaba de casar y que quería, pues, ella era la que estaba encargada de la cocina y un montón de cosas, entonces como que quería aprender, pues, a alimentarse bien y que además de eso estaban tratando de tener bebé, ¿verdad? Entonces yo les ayudé en todo el proceso, bueno, le ayudé a ella específicamente en el proceso y me acuerdo que ella, puro, así, creo que esto fue como en diciembre. Creo que esto fue en diciembre del año pasado. Ahorita estamos en septiembre. Estamos en septiembre del 2025. Perdón, del 2024. Y me acuerdo que ella estaba empezando conmigo, tenía full problemas de digestión al punto que le estaba afectando tanto, o sea, el dolor, la inflamación, la incomodidad, etcétera. Y tenía un viaje a México, si no me equivoco que era. Entonces yo le había comentado, tengamos la cita antes de que te vayas a México, y hagamos estos cambios. Entonces, bueno, hicimos y ella me comentaba, es que de verdad yo quiero disfrutar la comida en México y cuando ya regrese a Costa Rica, entonces ya me pongo seria. Entonces yo le comenté y le hice la pregunta, ¿verdad? Porque eso me pasa bastante. Que me dicen, es que tengo un viaje y la verdad es que quiero disfrutar full el viaje y, y luego ya volver a Costa Rica y hacer todos los cambios que tengo que hacer. Entonces me quedé pensando, ¿qué cambios crees que habría que hacer que no se tengan que disfrutar? ¿Verdad? Porque la salud debería ser algo que yo disfruto hacer, debería ser algo que yo haga estando aquí, estando en México, estando en Estados Unidos, estando en Brasil, estando en la playa, estando de vacaciones. No es que hay que ser estrictos, pero hay que saber, ¿verdad? Al mismo tiempo como qué es diversión para vos, ¿verdad? Porque para mí diversión es más bien algo con lo que yo me sienta bien en ese momento. Qué feo es tener más bien que estar de viaje con ese dolor estomacal, esa inflamación, ese hinchazón, esa incomodidad y que, ¿verdad? Disfrutar para muchas personas significa comer lo que sea sin importar cómo me siento. Pero ¿qué pasa si podemos comer igual rico, saludable, delicioso, que disfrutar de diferentes tipos de gastronomías y también cuidar nuestra salud digestiva, ¿verdad? Creo que muchas veces nos han enseñado que la nutrición o la salud no va de la mano con la diversión o lo rico, entonces, ¿verdad? O sea, eso me dejó muy claro que gracias a Dios ella sí me hizo caso y generó los cambios y la disfrutó y sí, obviamente no le fue tal vez tan bien porque apenas estábamos iniciando, pero le fue mucho mejor a como tal vez lo hubiera ido. Entonces son varias cositas que podemos hacer y podemos empezar a tener en el día a día para aprender a tener un estilo de vida saludable, que yo me sienta bien, que yo no pase con esa inflamación, ese hinchazón que me evita ir a hacer ejercicio, que me sienta cansada, que me sienta empanzada, que la ropa tal vez no me queda por la misma inflamación a nivel abdominal, entonces uno se siente tal vez incómodo, que rico el queque, pero no, yo sé que ese queque me va a caer como una patada en el estómago, entonces hay un cierto miedo también en el caso de las personas que tienen problemas digestivos. Bueno, y con esta historia quiero que analicen qué tan importante es para ustedes la salud. O sea, sé que no para todo el mundo es importante, sé que no, tal vez no es la prioridad o no estamos acostumbrados a tener la prioridad de cuidarnos, pero ojalá que eso pueda empezar a cambiar, porque en realidad si ustedes se ponen a pensar que la salud es lo literal lo único que tenemos, o sea, si yo me siento agotada, con fatiga, no me puedo ni levantar de la cama, que voy a estar yo trabajando para poder tener dinero, para poder mantener a mi familia. Si yo, ¿verdad? Estoy encamada o estoy en el hospital, como mi mamá, ¿verdad? Que obviamente en ese caso fue una salmonela que ella no, obviamente no planea tener salmonela, pero de verdad que la salud es demasiado importante y muchas personas lo dejan a un lado. Primero va el bolso de X cantidad de dólares, primero va el viaje, primero va el regalo de no sé quién, primero va la salud de las demás personas y nos dejamos a nosotros de último. Entonces, bueno, quería comentar de eso primero. Y bueno, quería comentarles un poquito sobre esta bebida que tengo aquí. No sé si se ve. No sé si se ve. Voy a mover esto un segundo. Creo que ahora sí se puede ver.
es un té de frambuesa que quería comentar con ustedes un poquito porque todo lo que tenga colores, o sea, vegetales y frutas e incluso semillas y todo esto que tenga color es por algo, ¿verdad? Tenemos hay una razón detrás de por qué las fresas son rojas o las frambuesas son rojas o los arándanos son azules, y esto depende de los tipos de antioxidantes y minerales que contiene. En el caso de todo lo que sea rojo, ayuda mucho el sistema inmunológico, ayuda mucho la parte de las glándulas suprarrenales, que tenemos uno encima de cada riñón, y nos va a ayudar mucho la parte de cortisol, reducir el estrés oxidativo, etc. Pues obviamente todos los diferentes tipos de antioxidantes van a ayudar en esto, pero específicamente esto que tienen licopeno, que es un tipo de carotenoide que se va a encontrar en todo lo que sea colores rojos, nos va a ayudar precisamente también, bueno, a la parte número 1 de las glándulas suprarrenales y número 2 a la parte del sistema inmunológico. Hay un montón de alimentos color rojo, no solo las fresas o las frambuesas. Por ejemplo, este té que es de frambuesa, que tal vez podemos empezar a usar y empezar a implementar esta variedad. Yo siempre le comento a mis pacientes que y hacemos en una de las sesiones, porque no he comentado todavía cómo funcionan las sesiones con The Healthy Soul, pero básicamente son varias sesiones dentro de varios meses también, que vamos a tener como esta continuidad para ver cómo va mejorando la persona, enseñándole diferentes tipos de métodos de implementación de hábitos, de sueño, de hormonas, de cómo comer, y para que la persona aprenda a hacerlo. O sea, no es yo decirle a la persona haga esto y sí, sino que es realmente enseñarle a la persona cómo se hace. Pero bueno, parte del proceso hacemos también, dependiendo obviamente de la persona, semanas de colores. Entonces, por ejemplo, la semana X es de colores rojos, otra de colores azules o morados, otra de color verde, otra de color anaranjado, amarillo y otra de color blanco, y así sucesivamente. La idea en esto, en salud y nutrición, es tener esta variedad y diversidad. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos acostumbrados a comer lo mismo. Por más que nos digan 5 vegetales al día, tendemos a comer los mismos vegetales siempre. Lechuga, tomate, pepino, cale, apio, zanahoria, por ejemplo. Y entonces sí, la persona está comiendo una cantidad moderada de vegetales, pero los mismos de siempre. Entonces, ¿qué va a generar esto? Una microbiota intestinal, ¿verdad? Y estas bacterias a nivel intestinal, tal vez no tan balanceadas y no tan diversas, generando tal vez incluso deficiencias en minerales, en vitaminas, en antioxidantes, etc. Entonces, bueno, hablando de lo tema de rojo, por eso quería comentarles un poquito de esto. Este yo lo compré aquí en Costa Rica en automercados, sin embargo en Estados Unidos también lo pueden conseguir, ya sea en Amazon o en Whole Foods o en Trader Joe's y todos estos lugares que nada más ponen té de frambuesa y les va a aparecer un montón. Hay otro té que se llama té de hoja de frambuesa, que no tiene este color rojo como pueden ver, sino que es más bien la hoja de frambuesa, y esto ayuda muchísimo en la parte de menstruación, dolores, inflamación. Entonces tengo chicas incluso que les disminuye muchísimo el dolor al solo tomar el té de hoja de frambuesa. Es muy interesante todo esto y cómo los tés y diferentes comidas que le metemos al cuerpo ayudan a nuestro bienestar y a optimizarlo. Pero bueno, al punto con el video, porque creo que se va a hacer un poco extenso, es que, volviendo al tema de mi mamá que estuvo en el hospital, obviamente yo de mi lado, siendo la hija de mi mamá, que obviamente pues la historia de mi mamá va a ser muy diferente a la mía, porque ella es la que estaba en el hospital, pero yo estando afuera y yendo a mi mamá a visitarla al hospital, el estrés, la ansiedad de que si mejoraba, si no mejoraba, no podía dormir. Mi hermana vino de Estados Unidos a estar aquí en Costa Rica. Pues un montón de cosas pasaron que claramente mi rutina del día a día iba a cambiar. Es decir, si yo usualmente voy al gimnasio o hago ejercicio 5 veces a la semana o 4 veces a la semana, y voy a la feria los fines de semana y no sé, duermo a X hora y hago diferentes hábitos, que hago grounding o hago journaling o hago meditaciones o lo que sea, me expongo al sol, etcétera, etcétera. Cocino en casa,
Pues obviamente, dada la situación en la que está, puede cambiar, va y puede cambiar, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Pues obviamente yo no puedo esperar que yo vaya a hacer la misma cantidad de ejercicio y puede ser que incluso no lo haga. De hecho, en estas 2 semanas no hice ejercicio por lo mismo porque estaba demasiado estresada con el trabajo, hubo cambios en el nivel de trabajo, con mi mamá, el estrés, que no estaba durmiendo bien, entonces no tenía energía, entre otro montón de cosas. Entonces quería compartir esto porque creo que mucho en la salud tiene que ver con esta flexibilidad y esta adaptabilidad, esto que nos ayuda mucho a mantenernos estables, a mantenernos con rutinas de manera sostenible. Si no es sostenible, ¿verdad? O sea, de nada está funcionando lo que están haciendo. Si es algo demasiado estricto, no va a funcionar. Y yo creo que las personas que lo han hecho, intentado una y otra vez, ya saben, ¿verdad? Entonces no hay que repetírselos. Entonces, volviendo al tema de que dependiendo de la etapa en la que yo estoy, dependiendo de la situación en la que uno está, van a cambiar las rutinas. ¿Y qué importa esto o por qué es importante? Porque si yo tengo que aprender a entender qué me sirve a mí en este momento para yo no dejarme tirada, para yo no dejar mi salud al borde, porque mi salud también va a hacer que mi mamá mejore también. Porque ¿qué voy a estar yo tratando de ayudar a mi mamá si yo me enfermo? Entonces yo no podría ir a visitarla al hospital. ¿Qué pasa si yo estoy agotada, estresada, entre otras cosas, y yo no puedo ayudarla como tal vez yo debería o podría ayudarle? Entonces mi salud también es importante en todo este proceso. Tuve que analizar y decir, bueno, ¿qué es lo que mi cuerpo y en este momento qué puedo hacer en este momento? Cocinar más en casa y tener un poco más de breaks y tal vez bajarle un poco el ritmo de trabajo, que sé que hay personas que tal vez no lo pueden hacer, sin embargo se pueden hacer otras cosas. Tal vez no hacer ejercicio, digamos, yo no fui a hacer ejercicio en ese tiempo, traté de tener como una rutina, no vi a nadie, a mis amigas ni nada, porque yo sabía que yo necesitaba ese tiempo para mí, para mi familia, para mi hermana, para mi novio, yo estando sola. Eso a mí me iba a ayudar mucho a tener a estar más centrada, pues, y bajar un poquito de esa ansiedad. Entonces, eso fue precisamente lo que yo hice, y ahorita que ya mi mamá salió del hospital, estoy reincorporando nuevamente la rutina que yo tenía antes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de la gente hace una rutina, hacen todos los días lo mismo, sin cuestionarse, sin saber si les gusta o no, ¿verdad? ¿Por qué lo hacen? ¿Cuál es el beneficio detrás de lo que hacen? Etcétera. Y cuando vienen situaciones complicadas, lo dejan de hacer, ni se analizan qué pueden hacer durante este proceso tal vez complicado que les pueda ayudar a nivel de salud mental, física, etcétera. Y después de la situación, cómo volver a incorporar estas rutinas, ¿verdad? Porque al final de cuentas, como digo, en la vida siempre van a haber altos y bajos, y no podemos pretender que teniendo salud y teniendo rutinas y todo es solamente cuando todo está súper bien en mi casa, ¿verdad? O en mi vida, ¿verdad? Que pasa mucho, que veo mucho ese tipo de comentario: no, hasta que yo no esté estable, yo no voy a empezar a trabajar mi salud. En realidad eso se puede trabajar ya, y más bien mejor que se trabaje ya para que entonces no sea tan estresante el proceso. ¿Qué puedo hacer en este momento que tal vez estoy pasando por mucha ansiedad, estrés, muy poca energía? ¿Qué puedo hacer para cuidarme a mí en este momento con las herramientas que ya sé? Y ahorita que está mi mamá de vuelta a la casa de ella, ¿qué puedo hacer ahorita para recuperar, digamos, mi rutina y volver a estar como estaba, digamos, en cuanto a hábitos y todo lo que yo hacía? Entonces, es un momento de análisis, es una habilidad y una capacidad que se aprende, no nacemos aprendidos, y eso se hace a través de un proceso. Por eso las chicas que trabajan conmigo tienen mayor conciencia. De hecho, la semana pasada tuve una paciente, que se iba de viaje, estaba en momentos demasiado estresantes, o sea, yo creo que me dijo que hace mucho no se sentía así de estresada, y cuando yo la conocí, cuando ella empezó el proceso, ella me decía: es que yo estoy muy estresada, mi trabajo es muy estresante, y aún así esta vez fue peor que todas las veces. Sin embargo, tiene herramientas para saber qué hacer en cada momento para bajar un poquito de ese estrés, porque ella sabe que el estrés la destriña, el estrés a veces le da diarrea, el estrés hace que ya no quiera comer, el estrés hace que tenga antojos, el estrés hace que ya no cocine en casa, entre otras cosas. Obviamente no vamos a quitar estrés, pero vamos a manejarlo de una mejor manera. ¿Cómo? Para que esta persona,
¿verdad? Que mi paciente incluso me dijo, Nati, esta vez, o sea, del 1 al 10, el nivel de estrés que yo tenía era un 9, 9.5. Sin embargo, supe qué hacer en diferentes momentos de mi día como para tune in con mi cuerpo, ¿verdad? Como conectar un poco con mi cuerpo y decir qué es lo que necesito en este momento. Ella no se dejó a un lado, igual cocinó en casa, igual cosa que ella antes ni cocinaba. Antes, según ella, no tenía tiempo. Y ahora, incluso en ese momento de mucho estrés, cocinó en casa, alistó todo, tal vez no pudo hacer ejercicio, pero entendió qué le sirve mejor para ella no dejarse a un lado por completo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hubiera pasado? Si hubiera dejado por completo, le hubiera dado problemas digestivos, etcétera. De hecho, que sí le dieron un poco de problemas digestivos, creo que le dio, si no me equivoco, diarrea. Y entonces lo hablamos, me comunicó, le dije qué podía hacer en ese momento, aparte de las cosas que yo ya sabía que hacer, y rapidito volvió a ir al baño normalmente, como iba normal. En vez de pasar semanas sin saber qué hacer, ¿verdad? Y decir como, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Qué hago en ese momento? Ella pudo manejar su estrés o la situación de una manera un poco más eficiente para no dejarse a ella a un lado. Y eso es precisamente lo que yo también hice con, digamos, con la situación de mi mamá. Y que esas situaciones pueden ser que te vas de viaje, tenés demasiado trabajo, te estás pasando de casa, estás súper estresada, una situación como la de mi mamá que estuvo en el hospital, que es demasiada ansiedad y estrés. Puede ser mil cosas que en la vida así va a ser. Vamos a tener altos y bajos, altos y bajos. Y la idea es que nosotros siempre tengamos en mente cómo me voy a poner yo de primero, cómo yo me voy a cuidar en este momento. Obviamente, tal vez no voy a hacer lo mismo de siempre, pero ¿qué hago yo en este momento tan complicado de mi vida para no dejarme completamente a un lado y cómo retomarlo? Entonces, quería compartir con ustedes un poco de eso, tanto el té y los alimentos rojos, y también lo que realmente debería significar la salud, debería ser parte de nosotros y no algo que yo haga por una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, 6 meses y vuelvo a hábitos anteriores o soy demasiado estricta y no sé, ¿verdad?, entre blanco y negro, sino que encontrar estos grises para poder tener un mejor estilo de vida y mejor salud.